106.5. Continuamos 3:21 en la tarde. Sí, lo cierto es que ha despertado, y no es para menos, mucha curiosidad, mucha ocupación, preocupación en la ciudadanía y en sectores políticos las palabras del presidente Medina. Hay que recordar que existe más de un video y más de una argumentación del presidente en el cual explica por qué no la repostulación. Hay una serie de circunstancias y que nosotros las hemos tratado aquí a manera de hipótesis para explicar, que no justificar, que es otro tema, sino explicar la decisión presidencial. Yo me voy por mis fuentes en el sentido de una gran presión de sectores tan poderosos como opuestos a la posibilidad de una candidatura de Leonel Fernández, que a la hora de la verdad, cuando se ha medido, y hasta hace poco se medía en el Partido de la Liberación Dominicana, sí no se modificaba la Constitución, tanto Reinaldo Pared como Francisco Javier o Temo Montaz no habían logrado captar un porcentaje de popularidad que pudiera hacer oposición a Leonel Fernández. A partir de ahí, el presidente se ve ante una disyuntiva de unos sectores políticos, sobre todo económico-empresariales, que según mis fuentes llegaron a hablar hasta de una crisis de confianza en el país si retornaba Leonel Fernández. A mí personalmente me llamó mucho la atención porque parte de esos grupos que casi conminaron al presidente Medina, estos son los grupos que conminaron a justo lo contrario a Leonel Fernández, es decir, que no se atreviese en el 2011 a modificar la Constitución. Pero en esto de la política, sobre todo en la política de estos tiempos, fuera ideologías, principios y finales, el asunto de lo económico es demasiado determinante. Esto desde mi humilde, y no tiene que ser humilde, punto de vista, ha sido determinante en la decisión del presidente Medina, que es una decisión que le deja el campo abierto. Él tiene una situación sumamente ventajosa y de eso vamos a hablar ahorita, pero al mismo tiempo no deja de ser una decisión que afecta su popularidad, como lo ha afectado, y su credibilidad. Claro, está en unos niveles tan altos que esos numeritos daban. Pero vamos a ver qué ocurre esta noche. Ese será el tema a comentar mañana. Luis José Chávez. Bueno, precisamente el mismo tema. Sobre el contenido del discurso del presidente Danilo Medina, pues las opiniones están divididas. Hay quienes afirman que el presidente va a agotar como principal tema de su alocución el proceso que culmina hoy de regularización de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana, las medidas que adoptará el gobierno y quizás alguna medida de magnanimidad que anunciaría el presidente para acogerse a los reclamos de la comunidad internacional que piden que este problema de la expulsión de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana sea tratado con sentido de humanidad y como lo mandan inclusive una serie de normativas internacionales, específicamente en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas, no solamente a los inmigrantes, en cualquier circunstancia, el respeto a los derechos humanos de las personas envueltas en situaciones de vulnerabilidad y las personas que generalmente se desplazan de un país a otro en busca de mejores horizontes de vida, generalmente son personas que no tienen opciones en sus países, es decir, en sus lugares de origen. Son gente expulsada por los problemas de carácter político en algunos casos y principalmente por los problemas económicos. La población dominicana es probablemente el mejor ejemplo de migración forzada. Algunos dirán, bueno, pero aquí hay trabajo, aquí la gente puede vivir, pero
todo ciudadano en cualquier lugar del mundo aspira a vivir mejor, o por lo menos a dejarle un mejor escenario de vida a sus descendientes, a sus hijos. Y por eso salen los dominicanos y se van en yola hacia Puerto Rico para finalmente llegar a los Estados Unidos, o se van a España, o se van a cualquier país de Europa. Es más, cualquiera piensa que la mayoría de los dominicanos que salen de manera irregular o de manera forzosa hacia otros destinos del mundo van exclusivamente a los Estados Unidos o a España. En realidad es innumerable el número de países de América Latina y de Europa a donde van los dominicanos. Y de Asia ya. Y de Asia, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió la última vez que estuve en Costa Rica, la cantidad de dominicanos que residen en San José, la capital de Costa Rica. Ya en el hay barrios dominicanos en Costa Rica. En el 98 yo había una discoteca de dominicanos en San José, yo recuerdo. Entonces son muchos. Entonces, lógicamente, hay razones para pensar que el presidente Medina dedicará una parte importante de su discurso a explicar las acciones del gobierno para manejar un tema tan delicado como la aplicación de las normativas nacionales respecto al tema de las personas que residen de manera ilegal en la República Dominicana, sobre todo a partir del cumplimiento del plazo para la regularización de los inmigrantes ilegales. Pero también está en carpeta se supone la lógica de que el presidente Danilo Medina se refiera al tema de la reelección. Yo creo que son dos temas que él no podrá soslayar. El tema es explicar lo de la reelección, ese es el tema. Luego está, ya no tan seguro, eso no se tiene todavía muy claro, ese tema que creo que los dos estamos de acuerdo en que sería muy bueno y que creo lo que el tema de la reelección, el presidente deberá abordarlo en dos vertientes principales. Una, la política, es decir, las razones que desde el punto de vista político han actuado para inducir al presidente a tomar una decisión en contra de lo que parecía ser su voluntad. Es decir, lo político tendrá que explicarlo. Quizás lo han explicado los voceros de la reelección, probablemente, ya lo han explicado. Ahora, hay otra explicación que él tiene que ofrecer, que fueron justamente lo que va a ser, cómo va a explicar el presidente su decisión de pasarle por encima no solamente a sus declaraciones anteriores sobre el tema de la reelección, sino las convicciones que él explicó para no optar por la reelección. En el año 2007, pero lo hizo inclusive en el 2007 cuando compitió con Leonel Fernández, en un momento en que la Constitución de la República no prohibía la reelección presidencial, pero el licenciado Danilo Medina, siendo aspirante presidencial del PLD, estaba convencido del impacto perverso que representaba el intento de reelegirse desde el poder. Y él ofrecía una serie de explicaciones que ahora, por cierto, se reproducen como la verdolaga por las redes sociales, donde el presidente hablaba inclusive del duro trago, que significaba, por ejemplo, tragarse un tiburón podrido. Para él, ese era el ejemplo más dramático, más patético que él llegó a presentar para justificar las razones para oponerse a la reelección en aquel momento del presidente Leonel Fernández. Pero lo hizo posteriormente, siendo presidente de la República. Lo dijo en los Estados Unidos y dijo, miren, señores, aunque yo tuviera la oportunidad de reelegirme, aunque no tuviera la oposición constitucional, yo no me reelegiría bajo ninguna circunstancia. E inclusive dijo, yo voy a cumplir mi mandato de 4 años y ni siquiera tengo la idea de presentarme más adelante, aunque no tenga ningún tipo de oposición de carácter legal o constitucional. Por eso es tan importante el discurso presidencial, porque él tiene que explicarnos qué ocurrió. O sea, ¿qué puede explicar este cambio de posición? ¿Cuál correlación de fuerzas cambió para que esto ocurriese? Porque las cosas, lo único seguro es el cambio. O
O sea, las cosas no son estáticas, sí, pero ¿por qué una persona incluso tan brillante en la explicación de los por qué? Porque las explicaciones de él en el 2012 son explicaciones muy convincentes en el sentido de que la reelección no es ni buena ni mala, sino viceversa o todo lo contrario, en el sentido de que todo depende del nivel de institucionalidad y de lo que puede generar en un país. Pero la decisión está tomada y el PLD le ha dicho al país, mire, perdónennos, nosotros tenemos que llevar a nuestro mejor candidato y como necesitamos llevar a nuestro mejor candidato, vamos a modificar la Constitución. Eso no debe ser presentado de esa manera. Creo que el presidente va a explicar y ojalá que tenga uno razón y las cosas vayan por donde mis fuentes y mi análisis lleva, en el sentido de que el presidente, la intención no era que ocurriese todo esto que está ocurriendo. Pero bueno, el tiempo dirá. Tenemos que hablar ahorita de un trabajo que salió hoy en el Listín Diario, que habla de algo que no, de un punto que no se ha tocado y que, con todo el respeto a ese periodista, creo que Edward Thomas, vamos a citarlo porque nos parece fundamental para el análisis, pero eso vamos a volver con este tema porque Aníbal Rosario se va para la regulación y venga pronto. Miren, señores, los sangrientos orígenes de la limpieza étnica contra reloj, miles de haitianos intentan regularizarse. Amnistía Internacional atenta a las deportaciones. Pide a haitianos inscritos andar con sus documentos como armas de reglamento. Los extranjeros no haitianos entran sin hacer filas al plan de regularización. Sectores esperan que Danilo Medina se refiera al plan de regularización. Se desata la preocupación entre los extranjeros en Higüey por plan de regularización. Esos son titulares de la prensa dominicana, básicamente en su versión digital, y resumen lo que está pasando. Las horas de angustia, quizás la palabra no quede corta, las horas de angustia, las horas de desesperación que se dibuja en la cara de muchísima gente ante lo que estaba escrito. Ya hoy terminan, son 18 meses, y 18 meses parecieron no ser suficientes. ¿Para qué? Por una incapacidad del gobierno haitiano. ¿Para qué? Por cierta incapacidad del gobierno dominicano. ¿Y para qué? Por la cultura de dejar todo para último. Hoy tengamos filas que parecen interminables de gente que hasta con sus mascotas, con sus hijos, con sus penurias, está haciendo filas. Estas palabras, a través de la tribuna del Sol de la Tarde, hablan de un plan que es legal, hablan de un plan que tiene un impacto importante en la vida del país. Ayer me refería al tema, antes de ayer también, porque amén de que el país sigue, este es un gran tema, porque es un gran tema que tiene una repercusión humana, una repercusión económica, una repercusión social. Entonces, ¿qué va a pasar? El ministro de Interior, entidad que es la que regula todo esto, ha dado la buena noticia de que por lo menos hasta hoy al mediodía habían 275,000 personas no reguladas que se habían inscrito en el plan. Si al mediodía habían 275,000, las filas parecen interminables y el plazo es hasta las 7 de la noche, podríamos apostar a que quizás se pueda cerrar con 300,000 inscritos, no regulados, y ya explicaré la diferencia. Entonces, si cerramos con 300,000 inscritos, estoy especulando, puede ser algo menos, de unos 450,000 que se estiman están irregular en el país, podríamos hablar de una media que nos puede llevar a pensar que estamos hablando de un proceso exitoso, ya que esos inscritos, independientemente de que no están regulados, están sembrando la base para estarlo. Y algo muy importante, en lo adelante el gobierno dominicano va a disponer de un nombre por lo menos, va a disponer de una dirección,
va a disponer de un dato. Entonces, este levantamiento, al margen de que se regularicen o no, es muy importante, señores, porque estamos hablando de personas con nombre y apellido, no solo de seres humanos. Pero, ¿qué pasa? Que de ese % de inscritos, recuerden que hace apenas una semana, el Ministerio de Interior, ante todas las dificultades expresadas por el gobierno haitiano, que no había pasaporte, que no había logística, que no hay dinero, un pasaporte haitiano cuesta $100. No es gratis. No es gratis. Esa es la primera barrera, el tema económico. Y después que tú depositas y demás, te dicen, mire, no hay libreta. Y las libretas no se hacen en Haití, se hacen en Miami. Y eso es un embarque. Y eso, todo ese panorama lo carga gente que tiene 60 años viviendo en República Dominicana, que son cañeros que vinieron de 15 años a trabajar en la caña, que ya tienen 75, que tienen 60 viviendo aquí, que no tienen nada del tema haitiano, pero que la verdad, en buena son ilegales. Todo esto lo resumo, y miren que me llamó una pariente. Me dijo, mira, Nibelka, yo salgo de mi, es empleada pública, yo salgo a las 4 de mi trabajo, pero yo quiero que tú me aclares, ¿es verdad que hay toque de queda esta noche? Ay, Dios mío. Yo dije, no, espérate. Tú estudias, tú eres inteligente. ¿Cómo? Dice ella, no, es que eso se está diciendo. Yo no le estoy hablando de una pariente que vive, no, aquí en Santo Domingo. O sea, se está diciendo de todo. Primero, señoras y señores, no se va a acabar el mundo, todo va a seguir igualito. Primero. Segundo, la autoridad dominicana revestida de la legalidad en ningún momento puede apresar a un inmigrante ilegal en propiedad privada. Ni en una casa, ni en un negocio, no. En ninguna propiedad privada. Entiéndase que las detenciones deben circunscribirse a espacios públicos. Dígase la calle, la plaza. Cuando digo espacio público no me refiero a un colmadón, eso es privado, ni a una oficina pública, eso es particular, me refiero a la calle. En horario de 6 a 6 no puede haber una detención de noche, le tienen que permitir la llamada, hey, mamá, mira, me agarró la camiona. Sí, eso hay que permitirlo. Se le tiene que pedir la documentación y permitirle a la autoridad verificar esa documentación, porque hay muchos documentos falsos en todo este proceso. Más adelante tenemos a un invitado importantísimo, porque vamos a hablar del tema. Pero a grosso modo, tenemos que saber, los dominicanos y los extranjeros, que deportar es legal, pero tiene que hacerse en el marco de las reglas. Y que eso nos crece como seres humanos y nos crece como país, sobre todo ante publicaciones extranjeras que hablan de que aquí hay etnia, de que hay limpieza y que nos comparan con el Holocausto. El proceso de deportación está regulado en el mundo, se sabe cómo hacerse. Y me da mucha pena, compañeros, leer un titular que dice que el ministro de Defensa instruyó para respetar los derechos humanos. O sea, hay que instruir a un soldado para eso. O sea, de manera natural, ese señor, ese militar, que además de que se supone es bachiller y esa cosa, estudió unos meses la instrucción militar. De manera natural, él tiene que saber que la dignidad de la persona está por encima de todo. Que la dignidad, que el trato humano, que con superviso, que el tema de las parturientas, que el tema de las personas envejecientes tienen prioridad, que no se puede deportar a un menor de edad solo, que usted no puede tirar la gente de aquel lado de la frontera sin que haya una autoridad, en este caso de Haití, que les reciba. Y sobre todo, y ya concluyo, tener que dar todo el crédito, porque es periodista e investiga, a Catherine Díaz, cuando ella dice, yo vi que si no eres haitiano, entras sin hacer fila. En esto es bueno ofrecer, sobre todo porque ahorita vamos, como debe ser, a abrir los teléfonos para escucharles. Creo que es de gran utilidad ofrecer una serie de datos, un poco presentar la panorámica. El 6 de junio, hasta el 6 de junio, es decir, hace ahora 11 días,
Hasta el 6 de junio habían 239.368 solicitantes. Eso ha subido hasta 275.000. Sí, un buen ritmo. Es decir, que del 35 en 17 días, quizás terminemos en 280, 285. Dato importante, menos del 2%, entre 1.8 y 1.9%, completó los requisitos y va a ser perfectamente regularizados. En todo esto, hay el 96% de nacionales haitianos. O sea, de esos 275, solo 4% son de otra nacionalidad. Sigo. El 86.900, es decir, el 36% aproximadamente, presentó solo el pasaporte. 78.400, es decir, el 33% presentó solo el acta de nacimiento. 60.000, es decir, el 24% aproximadamente, solo la cédula. Entonces, ¿cuál es la decisión? Bueno, los que cumplieron los requisitos van a ser regulados sin ningún problema. Al resto, el gobierno le va a otorgar diversos periodos de gracia para completar dicho proceso. Para ir más rápido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el 90 y tantos %, aunque no completó, tiene un documento que le protege de la deportación, porque entonces lo que se va a hacer es una serie de facilidades para que, por ejemplo, una parte importante no tiene el pasaporte haitiano. Bueno, pues si tú tienes el documento, te vamos a esperar y vamos a presionar al irresponsable gobierno haitiano para que, por favor, agilice la entrega de esos documentos. También decir que a los que presentaron actas o cédulas se les dará un permiso de estadía de 1 año. A los que se registraron con pasaporte, un permiso de 2 años. A unos 25 mil a quienes el gobierno haitiano no le ha entregado la documentación, cualquiera de las dos, se les reconocerá como iniciados en el plan. En definitiva, si hablamos de unos 450, 500 mil y hay 300 que van a quedar o aprobados como el 1.8 o el 90 y tantos % ya dentro del proceso, aquí estamos hablando de la posible deportación de unos 150, 180 mil. Ahora, el Estado Dominicano ni está en la capacidad ni el haitiano de recibir en una semana 20,000 almas que llegaron aquí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque hay que procurar hacer todo esto con el mismo respeto a los derechos humanos que los dominicanos le hemos exigido a Europa y a Estados Unidos o a Canadá con los nuestros. Es decir, se va a hacer todo este proceso de deportación de manera paulatina y respetando todo lo que tú acabas de citar para no repetirme. Quería dar estos datos, que estos no son opiniones, estos son los datos objetivos que van a normar y van a determinar la práctica y la manera en que se van a hacer las cosas a partir de mañana a las 6 de la mañana. ¿Tienes algo, Luis José? Pero solamente para poner un tema adicional, si logramos generar el interés de los oyentes sobre los temas que te hemos abordado, y quizás pudiéramos recabar alguna reacción de alguna autoridad del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre una denuncia que hizo el vocero del bloque de regidores del PRM, Waldis Taveras, que dice que en la última sesión celebrada el pasado viernes, el Ayuntamiento o el Consejo de Regidores, a solicitud del alcalde de Santo Domingo, señor Roberto Salcedo, aumentó de 54 a 85 los encargados departamentales y de 21 a 32 la cantidad de directores departamentales o directores generales, que implica una carga adicional anual de 200 millones de pesos
en el ayuntamiento del Distrito Guarda Nacional. eso, porque me parece que ese debe ser uno de tus temas del programa de hoy. Guárdalo ahí, que son las 3:46. Vámonos a donde a Mauri y prepárense para que nos llamen, que sus opiniones son muy valoradas en el sol de la tarde.